A ver, imaginemos por un momento la siguiente situación. Cerramos los ojos y, de repente, hacemos un descubrimiento insólito. Vale, te sigo. Resulta que justo en el centro del pecho llevamos instalada una lámpara. Pero bueno, no es una bombilla cualquiera. Claro. Es una luz de una intensidad tan abrumadora que con un simple movimiento para encender el interruptor tendría la capacidad absoluta de iluminar un bosque entero en la noche más cerrada. Vaya, una potencia descomunal. Exacto. Entonces la pregunta que surge de inmediato para quien reflexione sobre esto es, aparentemente, muy sencilla. ¿Encendería esa luz? Yo creo que el impulso inicial, la respuesta automática de la inmensa mayoría de la gente, sería decir que sí con total rotundidad. Sí, un sí inmediato. Pero, y aquí viene lo interesante, el material que vamos a analizar en nuestra inmersión a fondo de hoy plantea que esa respuesta afirmativa es en realidad una de las mentiras piadosas más universales del ser humano. Ya, totalmente. Casi nadie enciende esa luz interior, y el motivo escapa un poco a la lógica convencional. Resulta que hacerlo provoca un terror absolutamente paralizante. Y es un terror que desafía toda racionalidad superficial, claro. Ahí radica precisamente el valor del análisis que tenemos por delante hoy. Eso es. Para entender este mecanismo, hoy vamos a desgranar una obra muy particular. Se trata de un texto estructurado como una fábula psicológica que está protagonizado por un niño de 9 años llamado Santi. Ajá. Y este niño dialoga con 3 figuras animales profundamente alegóricas. Tenemos a Euler, que es un búho de mentalidad puramente matemática y analítica. Luego está Don Juan, un coyote del desierto que encarna la filosofía del guerrero. Me encanta el coyote, por cierto. Es un personaje fantástico. Y por último está Nasruddin, que es un borrego que utiliza un humor bastante absurdo para desarmar verdades que son, digamos, incómodas. Sí, verdades que pican un poco. Exacto. Y bajo esta apariencia de cuento infantil, las fuentes en realidad abordan teorías de psicología clínica reales para desentrañar un fenómeno fascinante, el conocido como complejo de Jonaf. Nuestro objetivo hoy es traducir esa metáfora literaria, entender la maquinaria mental que hace que el éxito nos asuste mucho más que el fracaso, y extraer el marco conceptual que ofrece la historia para, dejar de sabotear nuestro propio potencial. Pues entremos directamente en esa maquinaria mental, porque utilizar a un búho o a un coyote para hablar, por ejemplo, de Abraham Maslow, me parece un recurso brillante. Totalmente. Es que suaviza un golpe a nuestro ego que es bastante duro. El texto menciona explícitamente esta teoría de Maslow. Y es el personaje de Euler, el búho, quien la introduce, afirmando algo que de entrada choca muchísimo. Sí, la paradoja principal. Eso es. Afirma que el miedo a volar y el miedo a caer son exactamente la misma emoción. Simplemente el cerebro humano les ha puesto etiquetas distintas para disimular. Claro, para engañarnos a nosotros mismos. Exacto. Pero claro, a nivel evolutivo o de supervivencia básica, esto resulta sumamente contraintuitivo. O sea, la lógica dicta que un individuo debería huir del peligro, ¿no? O de la incompetencia. Lógico, no de aquello en lo que destaca. Entonces, ¿por qué la psique humana percibe el talento propio o esa capacidad de brillar como una amenaza de la que hay que defenderse? A ver, esa aparente contradicción es precisamente el núcleo del complejo de Jonás. Para comprender la mecánica, resulta superútil fijarse en el relato bíblico que da nombre al complejo. Ah, sí, la historia que cuenta el borrego en la fábula. Exactamente. Nasruddin, el borrego, narra la historia de Jonás. Jonás recibe un encargo monumental, que es salvar la ciudad de Nínive. Y recibe este encargo precisamente porque es la persona más idónea y capaz para hacerlo. O sea, estás sobradamente preparado. Preparadísimo. Pero, ¿cuál es la reacción de esta mente brillante ante una tarea para la que, como dices, tiene todo a favor? Pues Jonás huye en un barco en dirección completamente opuesta. Madre mía. La psicología clínica detrás de esto se basa en la preservación de la identidad. Fíjate, cuando uno permanece en la mediocridad o en la zona de confort, el ego está protegido. Ya, porque siempre te queda la excusa. Eso es. Existe siempre esa excusa mental de, si me hubiera esforzado de verdad, lo habría logrado. Es un colchón psicológico perfecto.
Claro. Sin embargo, cuando se enciende esa lámpara interna de la que hablabas, cuando se demuestra un talento genuino, automáticamente se generan expectativas. Y las expectativas son el depredador natural del ego. Uf, totalmente. Claro, porque en el momento en que hay expectativas, el listón sube y la caída potencial es muchísimo más dolorosa. Así es. Es decir, si alguien demuestra que es excelente en algo, el entorno dejará de perdonarle los errores básicos. Se empieza a exigir mantener ese nivel de excelencia de forma constante, y eso agota. Exactamente. La posibilidad de decepcionar se vuelve muy real. Y no solo decepcionar a los demás, sino, lo que es peor, a la propia imagen idealizada que uno tiene de sí mismo. Ya, a la idea de lo que podrías llegar a ser. Exacto. Entonces, ante la vulnerabilidad absoluta que supone estar en el punto de mira, mostrando tu máximo potencial y aún así corriendo el riesgo de fallar, pues el cerebro toma una decisión. Hace un cálculo de riesgos extremadamente conservador. ¿Qué es el autosabotaje? El autosabotaje, sí. Es preferible la certeza de no intentarlo que la angustia de tener que sostener esa grandeza. Por eso Nasruddin cuenta también esa otra historia sobre su asno. Ah, la del asno es buenísima. Es genial. Es un animal muy veloz, al que le proponen ganar una carrera, pero que decide quedarse en una esquinita del establo masticando paja. Claro, comiendo paja. La paja representa esa vida diminuta, sin sobresaltos. Es el refugio ante la amenaza de las expectativas. Lo cual nos lleva a una situación de disonancia cognitiva tremenda, la verdad. Porque quedarse comiendo paja cuando tienes la capacidad física de correr a toda velocidad genera un malestar interno que es inevitable. Te corroe por dentro. Claro, y aquí la figura del coyote, Don Juan, introduce un cambio de paradigma vital que me parece clave. Pasa de diagnosticar el problema a proponer una filosofía pura de acción. Sí. Frente a este miedo al éxito, la tendencia habitual es intentar calmarse, ¿no? Buscar técnicas para que el miedo desaparezca antes de atreverse a actuar. Pero el coyote, desde su perspectiva de guerrero, plantea que erradicar el miedo es una fantasía infantil. Sí, totalmente irreal. El miedo no es un obstáculo que deba ser eliminado, sino que es el combustible mismo de la acción. Y ahí habla de convertirse en un Cristóforo, que es una palabra rarísima que el búho rescata del griego. Sí, Cristóforo, que significa portador de luz. Y este concepto es fundamental porque altera por completo esa relación pasiva que solemos tener con las emociones. Ajá. El guerrero que describe el coyote Don Juan no es alguien que no tenga miedo. O sea, eso no existe. Es alguien que comprende que el miedo a la propia luz es una señal. Es un indicador de que se está apuntando en la dirección correcta. O sea, si da miedo, es por ahí. Exacto. Y ocultar esa luz, fingir que no existe, es un esfuerzo inútil y superagotador. Nasruddin, el borrego, lo ilustra con una imagen muy cómica pero muy profunda. Relata cómo una vez intentó tapar el sol con un dedo para convencerse de que aún era de noche. Qué absurdo. Claro. El sol naturalmente no se apagó, ni el mundo se hizo más pequeño para acomodarse a su negación, claro. Lo único que consiguió fue quedarse a oscuras, en una postura sumamente incómoda y haciendo el ridículo con un dedo en la cara. Ya. Pues la represión del talento funciona exactamente igual. Intentar empequeñecerse para encajar en moldes donde no hay riesgo no elimina el potencial. Solo genera una sensación de asfixia vital permanente. Uf, esa asfixia se ve perfectamente reflejada en el arco del protagonista, en el niño, en Santi. Sí, porque el talento de este personaje es dibujar mapas. Unos mapas detalladísimos, complejísimos, de su entorno y de mundos imaginarios. Pero resulta que los lleva escondidos en el fondo de una mochila azul porque le aterra que se burlen de él. Sí, el miedo a la opinión ajena. Exacto. Y esto plantea una reflexión que, fíjate, va mucho más allá del desarrollo personal tradicional. Solemos asumir que el talento es una propiedad privada. Claro, como si fuera solo tuyo. Eso es. Bajo esa premisa, si alguien decide desperdiciar sus capacidades o esconder sus mapas en una mochila, parece que el único perjudicado es esa misma persona. Es el típico mecanismo de defensa que justifica la inacción diciendo, bueno, total, es mi vida, yo decido si brillo o no. Ya. Pero la fábula desmonta esta idea por completo y la lleva a un terreno casi, diría yo, ético. Sí, es un giro filosófico soberbio, la verdad. Tanto Euler como Don Juan atacan frontalmente esa creencia de que ocultar la grandeza es un acto inofensivo, o peor aún, que es una muestra de modestia. Sí, la falsa modestia. El coyote lo expresa diciendo que,
la luz de esa lámpara no está diseñada para iluminar al propio portador. Su función real es servir de guía para todos aquellos que aún caminan a oscuras, ignorando que ellos también tienen una lámpara. Es precioso eso. Y el búho Euler, llevándolo a un nivel más analítico, matemático, lo bautiza como una deuda cósmica. Deuda cósmica, me encanta el término. Es potente, ¿verdad? Ocultar lo que uno es capaz de aportar no es un asunto privado. Él dice que es una apropiación indebida, es robarle al mundo una innovación, una obra de arte, una solución, o simplemente un momento de belleza, que de otro modo pues habría existido. Y creo que ese concepto, el de la deuda cósmica, es el punto de inflexión del texto. Pasa de un enfoque egocéntrico, en plan tengo miedo de fracasar, a un enfoque de servicio. Es decir, mi miedo le está costando algo valioso al resto del mundo. Eso es, te saca de tu propia cabeza. Ahora bien, la transición de comprender esto en la teoría a aplicarlo en la realidad necesita una estructura, porque la inspiración por sí sola se evapora rapidísimo cuando uno choca con la rutina del día a día. Totalmente. Y es muy interesante cómo la narrativa de repente abandona la abstracción y se vuelve puramente metodológica. El búho saca una pizarra, dibuja un cuadrado y las 4 esquinas representan los elementos necesarios para encender esa luz sin que el sistema colapse. Sí, es un despiece espectacular de la anatomía de la acción. Y lo brillante de este esquema es que no propone pasos cronológicos y rígidos. No es un manual de instrucciones lineal. Son componentes que deben coexistir. Vale, a ver, desgranemos esos componentes. Pues el primer componente, que ellos asocian al concepto de Tomás, aborda la barrera de entrada más común, que es la falsa creencia de que el talento o la grandeza deben ser fabricados desde cero. Vale. La revelación aquí es la introspección pura. Consiste en darse cuenta de que el hardware ya está instalado. La lámpara ya existe. O sea, no hay que inventarla. Exacto. No hay que salir a buscar la validación externa ni construir una identidad artificial. Se trata simplemente de reconocer un potencial latente que ya habita en la persona. Lo cual supone sinceramente un alivio inmenso. No hay que inventar el motor, solo hay que encontrar la llave. Eso es. Pero, claro, reconocer que el motor existe no significa que el coche vaya a andar mágicamente de inmediato. Claro, falta la fricción. Ahí entra el segundo componente que Euler denomina Steiner y que lidia precisamente con la fricción del mundo real. La metáfora que utilizan aquí es la de un cristal sucio. La luz puede ser deslumbrante por dentro, pero si el cristal que la cubre está opaco, lleno de barro, pues nada de ese brillo se proyecta hacia afuera. Y ese barro no es más que el conjunto de mentiras que nos contamos a nosotros mismos, los miedos heredados, los sesgos cognitivos. Bueno. Toda la basura mental, básicamente. Exacto. Y la limpieza de ese cristal no se hace, no sé, meditando en una cueva aislada, sino a través del comportamiento diario. Requiere pensamiento crítico, requiere acciones congruentes y una voluntad honesta hacia los demás. Es un trabajo de mantenimiento que no acaba nunca. Y ese mantenimiento constante nos lleva directamente al tercer concepto, que está aportado por la cosmovisión del coyote, Don Juan. Y funciona como un antídoto perfecto contra la arrogancia que podría surgir al descubrir lo grandes que somos. Ah, interesante. ¿Y qué dice el coyote aquí? Pues este componente requiere entender que el individuo es únicamente el vehículo, no es la fuente de la luz. Ajá. Don Juan utiliza una imagen del desierto muy poética. Él dice que sabe que no es la luna, pero es consciente de que si se coloca en la posición adecuada, su sombra puede señalar directamente hacia ella. ¡Qué bonito! Sí, y en términos psicológicos, esto desactiva el perfeccionismo paralizante. Cuando uno asume que es solo un conducto, un mero instrumento para que una idea o una habilidad se manifieste, el ego por fin pierde el protagonismo. Claro. Ya no se trata de demostrar lo magnífico que es uno mismo, sino de permitir que la obra se realice a través de ti. Fíjate, es una forma brutal de quitarse peso de encima. Porque si uno no es la fuente original, tampoco tiene que cargar con la responsabilidad asfixiante de ser infalible. Exactamente. Y esto desemboca en el último elemento del cuadrado, la táctica de Schwegin. Porque claro, ante un cambio de paradigma tan abrumador, la tendencia natural es querer revolucionar toda nuestra vida de golpe, ¿verdad? Sí, el típico impulso de dejarlo todo. Totalmente. En plan, dejo el trabajo, me mudo al otro lado del mundo, cambio de identidad mañana mismo.
Pero este enfoque de Swegin propone la búsqueda del punto de palanca. Es un principio de física aplicado a la conducta. Localizar ese hábito minúsculo, esa única decisión diaria que requiere muy poco esfuerzo aparente, pero que al moverse altera el equilibrio de todo el sistema y desencadena la transformación real. Sí. Y en la historia de Santi, la aplicación de ese punto de palanca es fascinante por la crudeza que tiene. Ya. El niño comprende que su pequeña acción diaria, su palanca personal, es sacar los mapas de la mochila y mostrarlos al mundo. Pero claro, al hacerlo, se enfrenta a la barrera definitiva que detiene al 99% de las personas, la exposición al juicio. ¿El qué dirán? Claro. Santi plantea la duda más humana posible. Se pregunta, a ver, ¿qué ocurre si hago todo el trabajo, si limpio el cristal, muestro mi talento, y la respuesta de los demás es la burla? Es que es el miedo de todos. Claro. ¿De qué sirve encender la lámpara si el mundo decide apedrearla en cuanto la ve brillar? Y creo que la respuesta que le dan los animales ante esa duda es una de las observaciones psicológicas más afiladas de todo el relato, porque no le prometen a Santi que todos le van a aplaudir, ni le dicen que su talento es tan gigantesco que nadie se atreverá a reírse. No le venden humo, vaya. Para nada. Euler, desde su frialdad matemática, le explica que la burla ajena no es una auditoría sobre el valor real de sus mapas. Esa risa, ese rechazo, es exclusivamente el ruido que hacen las lámparas apagadas de los demás. Brutal. Quien se burla del talento ajeno lo hace porque la brillantez de otro expone su propia oscuridad, su propio complejo de Jonás. Es una proyección pura de la incomodidad que les genera ver a alguien que de repente ha decidido dejar de comer paja. Exactamente. Es un mecanismo de defensa grupal, de manual. Al desautorizar al que destaca, la masa protege su decisión de permanecer en la inacción, sin sentirse mal por ello. Claro, se justifican a sí mismos. Por eso, don Juan insiste tanto en que un guerrero actúa movido por su propia naturaleza, no por la recolección de aplausos. La validación externa se vuelve completamente irrelevante cuando la motivación real es saldar esa deuda cósmica. La obra se presenta porque debe ser presentada, y el acto de mostrarla se justifica a sí mismo. Y la fábula concluye de una manera, la verdad, muy honesta respecto a esto. No nos ofrece un final fácil al estilo de las películas de Hollywood donde el protagonista pierde el miedo para siempre y se vuelve invencible. Ya, eso no pasaría en la vida real. Claro, Santi pregunta directamente si el complejo de Jonás va a desaparecer alguna vez. Y la respuesta es un no categórico. El miedo a las expectativas, al rechazo o a la propia grandeza nunca se esfuma por completo de la condición humana. No, siempre está ahí. Pero la victoria metodológica que nos deja la historia es la capacidad de ponerle nombre al monstruo. Sí, ponerle nombre. Nombrar el miedo es el primer paso indispensable de la regulación emocional. Fíjate, mientras el complejo de Jonás permanece oculto y sin nombre, actúa en la sombra, se dedica a sabotear decisiones y se disfraza de excusas racionales o simplemente de pereza. Ya. Pero al darle una identidad y una estructura visual, como hace el búho con su pizarra y su cuadrado, pues se transforma en una variable manejable. Deja de ser un fantasma paralizante para convertirse en una fricción conocida del sistema. Claro, ya sabes a qué te enfrentas. Eso es, ya es posible mirarlo de frente y decidir actuar, no sin miedo, sino a pesar de él. Y la imagen final que cierra el relato captura esa coexistencia con el miedo a la perfección. Es el atardecer en un claro del bosque y los tres sabios animales están reunidos en silencio alrededor del cuaderno del niño. ¡Qué estampa tan visual! Es preciosa. La mochila por fin está abierta, los mapas de ciudades inventadas y ríos imaginarios están desplegados, y la luz del sol ilumina cada detalle. Es la culminación visual de haber limpiado el cristal del que hablábamos. El miedo probablemente sigue ahí, acechando en alguna parte de la maleza, pero el talento ya está operando en el mundo real, cumpliendo su propósito. Y esa escena, fíjate, subraya de manera brillante el verdadero coste de oportunidad que tiene el complejo de Jonás. Porque si Santi hubiera cedido al egoísmo de la comodidad, si hubiera seguido el impulso inicial de huir como en el relato bíblico de Jonás, esa belleza específica nunca habría visto la luz. Se habría perdido para siempre. Exacto. La contribución al mundo, por mínima o grandiosa que pueda ser evaluada después por los demás, requiere inexcusablemente el coraje de esa vulnerabilidad inicial. Y esa necesidad de vulnerabilidad nos deja frente a una reflexión final que, si la trasladamos fuera de la fábula y la aplicamos al mundo hiperconectado en el que nos movemos hoy, resulta bastante perturbadora. A ver, cuenta.
Hemos hablado de la deuda cósmica y de cómo esconder nuestra luz nos empobrece colectivamente. Sin embargo, en la era actual, que está dominada por los algoritmos y la proyección constante de identidades digitales, pues cabría preguntarse si no hemos desarrollado un mecanismo de defensa aún más sofisticado. Me imagino por dónde vas. Quizás hoy en día el complejo de Jonás no se manifieste tanto escondiéndonos en la oscuridad absoluta, sino creando una especie de luz falsa. Ya, los perfiles perfectos. Eso es. Perfiles pulidos, éxitos empaquetados y vidas filtradas que mostramos al mundo para cosechar validación inmediata, pero que en realidad actúan como un escudo deslumbrante. Es una máscara, en el fondo. Exacto. Un escudo diseñado, paradójicamente, para evitar mostrar nuestros verdaderos mapas. Aquellas pasiones, proyectos o talentos vulnerables y auténticos que realmente nos definen. Al proyectar una lámpara artificial de bajo riesgo, digamos, logramos mantener nuestra verdadera luz, que es cruda y aterradora, a salvo en el fondo de la mochila, evadiendo una vez más nuestra responsabilidad genuina. Totalmente. ¿Qué tela con eso? Es para pensarlo. Sí. Queda en el aire pensar cuántas de las luces que vemos brillar a nuestro alrededor en las redes son simples distracciones y cuánta grandeza auténtica seguimos perdiendo bajo la coartada de estar aparentemente iluminados. Cerramos aquí nuestro análisis de hoy. Hasta la próxima.